Uno de los telones de fondo de Periferias del Cine es el entorno político de nuestro país, y cuando digo nuestro país, es un país que se piensa, por lo menos a mí me interesa pensarlo, desde un criterio federal, desde un criterio que involucre a todos y desde un criterio, de algún modo, como hoy leí en una gacetilla, como ventana al mundo también. De algún modo, este pensamiento acompaña cada una de las temáticas, ¿sí? Será más explícito o estará más implícito, más guardadito ahí en algunos otros, pero siempre de algún modo está planteado ahí como tema. ¿Qué quiere decir que está planteado como tema? El cine, como industria, es una preocupación y una ocupación. Cuando digo una ocupación, es que ocupa, da trabajo, genera puestos de trabajo. Y cuando digo genera puestos de trabajo, paro la pelota. A todos nos interesa que genere puestos de trabajo, porque ahí se dividen las aguas. Se dividen las aguas entre a quienes no les interesa un corno que algo genere puestos de trabajo, porque el pensamiento sobre el otro está absolutamente bastardeado culturalmente, desde la dictadura cívico-militar hasta acá, en un trabajo cultural que lo han hecho, hay que decirlo, fantásticamente. Entonces, tenemos que recuperar, ya no hablo de valores, la palabra valores, digamos, se presenta ambigua en gran medida, porque incluso de esa palabra se apropian de todo. Pero sí hay que recuperar un pensamiento, un involucramiento, una hermandad, una mismidad con el otro, ¿sí? Que el otro no sea el otro de la antropología, el otro que tengo que derribar, el otro que tengo enfrente mío, no, sino que el otro es un otro que yo incorporo como propio y como parte mía. De algún modo, el pensamiento sobre los roles del Estado y algo que estuvimos hablando hace ya muchos programas acá, que lo tocamos explícitamente, y lo titulamos El Inca en peligro. El Inca está en peligro, hablando del tema del Fondo de Fomento. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es un bastión fundamental de la industria argentina, y hoy precisamente en Periferias del Cine nos vamos a dirigir directamente a ese lugar. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank y como ya habrán escuchado en nuestro editorial, hay algo que me preocupa y no es una cuestión narcisista, creo que nos debería preocupar en términos generales, pero este deber ser no es un deber moral, sino un deber ético de algún modo, ¿no? Medio que se chocan el deber y la ética, porque el deber ya llama moralmente, pero digo, me gusta pensar desde este lugar que recién clarificaba o trataba de expresar un poco al aire, de la mismidad, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar los roles del Estado y tenemos que pensar cómo hay como una corriente simbólica muy fuerte que tenemos en contra, que está tratando de bastardear el rol del Estado. El problema es que cuando vos bastardeás el rol del Estado, inevitablemente, como no hay argumentación, la estrategia es recurrir a argumentos falaces, ¿sí? Ahí está el gran problema. Entonces, invité para hoy
a alguien que es ya un amigo de la casa. ¿Cuántas entrevistas te hice ya? Varias. Encontré una... Y siempre un tema distinto. Y siempre un tema... Menos mal, ¿no? Porque claro, así no te aburrís. No, y vos tampoco. Voy a decir lo que sos. El director de la Biblioteca y Centro de Documentación y Archivo del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, o sea, el INCA. Compañero de la película, de cualquier cosa. Ya va a ser una película en cualquier momento. En algún momento vamos a ver. Podemos hacer la película. Hacerse la crítica a la página que nos convoca, que acabamos de sacar el libro de las batallas infinitas. Y sos integrante de la red de bibliotecas iberoamericanas de cine, Bibliosi, y sos miembro de la Academia Porteña del Lunfardo. Y bueno, desde estos últimos tópicos estuvimos haciendo todo un programa en relación al tango y cine que salió maravilloso. Sí, muy bueno. ¿Faltaría algo? Adrián Muollo, ya te nombro en este currículum, ¿vos decís? No, yo qué sé, está lo fundamental, digamos. Yo soy periodista, escribo sobre cine, por eso lo de hacerse la crítica. Ahí está, claro, tendría que clarificar más la cuestión del periodista. Y hace 30 años trabajo en el INCA, o sea, el 1 de diciembre voy a cumplir 30 años trabajando en el INCA, así que imagínate si lo conozco por dentro y he pasado de todo. Y sí, bueno, precisamente por eso estás acá, y más allá de que el INCA para muchos es una sigla, ¿sí? En el sentido de que es una denominación, si yo te quiero preguntar ahora qué es el INCA, digo, ¿qué es el INCA en relación a su función? ¿Cuál es la función del INCA, Adrián? Y mira, la ley de cine te dice que es el órgano de fomento y control de la cinematografía, sí, y de las artes audiovisuales, obviamente. Pero en realidad y en términos prácticos el sostén de la cinematografía argentina y de cualquier expresión audiovisual, digamos. Hoy es inconcebible una industria audiovisual en un país como Argentina sin el apoyo del Estado. No existe. Ese mito que incluso se instaló en los 90. En los 90 tuvimos una gran noticia que fue la ley de cine actual. Sí, hay una paradoja ahí, ¿no? Con la época. Yo tengo mi teoría con respecto a eso. Yo pienso que en ese contexto de ajustador y privatizador, el cine se salvó por una cuestión personal de Menem, del presidente entonces, que él tenía muy buena relación con los actores, con los directores. Inclusive una ley de teatro muy interesante también. También. A través de Lito Cruz. Claro, y yo creo que eso le llegó al presidente, no lo vamos a nombrar tantas veces. No, por favor. Pero bueno, le llegó y salió la ley de cine, obviamente después de una gran lucha de todas las entidades de cine, porque digamos, cuando yo entré al instituto se producían de 13 a 14 películas se estrenaban en los cines argentinas, ¿no? Uh-huh. Y con la ley de cine dio un salto que quintuplicó esa cifra en poco tiempo. Porque coincidió con la época del llamado segundo periodo del nuevo cine argentino. Claro, es el un poquito antes. El que podemos considerar a partir de historias breves. Claro. A partir de la política. Y ahí esas historias breves donde está Rey Muerto. Donde está Rey Muerto, pero claro, también está Cuesta Abajo de Caetano. Exactamente. Está Niños Envueltos de Burman. O sea, mira, en este periodo que estamos mostrando lo que hace el instituto, me gusta hablar de políticas públicas. Entonces, identificarlas. Pues mira, a mí me pasó con un amigo que ahora es macrista, bueno, pero es un gran amigo. ¿Qué le está pasando a la gente? No sé, bueno, él hace rato que vota esas cosas, pero bueno, la cuestión es que un día cada tanto nos encontramos a desayunar, así, y él me dice, no, es que Argentina no tiene políticas públicas, yo estoy hablando década del 90, yo creo que ni había entrado al instituto. Y me dice, no, lo único que sostiene Argentina como política de Estado es el reclamo por Malvinas. Y yo era muy jovencito, todo, y yo, mira, y después pensándolo bien, me di cuenta que no, que hay cantidad de políticas públicas que se sostienen a lo largo del tiempo y de los gobiernos. Ahí tenés la salud y la educación pública vienen del siglo XIX. Bueno, precisamente el otro día estaba chusmeando en Facebook. Para algunas cosas escasas el Facebook sirve. Sí. Y estábamos en una disertación. Vos pusiste una opinión ahí interesante
en relación a cuándo había empezado, digamos, el proyecto en donde la Argentina dejaba de ser un país industrial, que lo ubicaban en la dictadura, Sí. precisamente de la dictadura para acá, y después aparecían distintas teorías en relación a la cuestión, ¿cuándo empezó esto? Pero si yo lo pienso retrospectivamente, y esto tiene que ver en gran parte con el espíritu del programa y para mí con el fuera de campo del libro de Hacerse la Crítica. Mirá todo lo que involucré. ¿Pero por qué? Porque todo tiene que ver con todo. No, claro, pero escuchá esto, a ver qué te parece. Siempre Argentina fue una pugna. Siempre. Argentina fue una pugna entre un proyecto, entre el proyecto agroexportador, de lo que ahora pensamos en más cercanamente como la generación del 80, ¿sí? Que se extendió hasta ahora, culturalmente, ¿sí? Y, y todo el mito de civilización y barbarie, ¿sí? Que se esgrimió, ¿sí? Y el proyecto de ser un país con industria, con cerebros propios, ¿sí? Con organización propia, o sea, con una autonomía, por lo cual se podía, inclusive con sus propios recursos naturales, con cuales se podía pensar, ¿sí? Y yo quiero pensar que todavía se puede, en ser un país que se pare en ese lugar, pero siempre esa pugna estuvo históricamente desde un lugar y del otro. Entonces, desgraciadamente, siempre fueron ciclos, un rato unos, un rato otros, un rato unos, un rato otros. El peronismo, los golpes de Estado, después los golpes de Estado, la horrible dictadura del 76-83, la primavera democrática, el revés del neoliberalismo, el kirchnerismo, o sea, vamos de un lado para el otro todo el tiempo. Entonces, eso es lo que, y ahí voy al libro, no nos deja pensar y no nos deja organizar el hecho de que puede haber un pensamiento de un modo de representación argentino en el cine también. Estoy yendo a las imágenes, ¿sí? Si yo pregunto, y fue la pregunta del programa 1 de Periferia del Cine, si existe un modo de representación argentino, la conclusión es que no. No. Pero se entiende, ¿no? Como uno todo. Es que tiene también, hay un componente de sector político y social que nos cuenta nuestra historia también. Y por eso es importante que esté el Estado garantizando que todas las voces estén presentes en el ámbito del cine y de las artes audiovisuales. Mira, ayer tuvimos una experiencia muy linda en la ENERC, que se proyectó Camila en Fílmico, con la presencia de Suzuki Pecoraro, una película fundamental de los años 80, del regreso democrático al que vos te referías recién. Y acá me gustaría frenarme y decir dos cosas. Primero, ¿cuánto de la historia argentina nos queda por contar? ¿Cuánto? Episodios completos de la historia argentina. ¿Qué aspectos, no? Que se relegaron. Por ejemplo, no hay una película de ficción sobre, por ejemplo, las fragatas que tenían patente de corso en la época de independencia, ¿no? Ajá. Que llevaron lo que yo siempre cuento, la bandera de las banderas centroamericanas se parecen a Argentina en homenaje a esos corsarios argentinos. Es una película de aventuras tremenda que se podría hacer, pero bueno, hasta ahora nunca se hizo. Y no hay una película de ficción sobre Valle, sobre lo que le pasó a Valle. Lo que le pasó a Valle. Está Operación Masacre, pero ayer me acordaba viendo Camila, que bueno, para los oyentes que no conocen la historia, es un hecho que ocurrió en la época de Rosas, que una chica de familia de clase alta se escapa con un cura, se escapa a Corrientes hasta la localidad de Goya y es delatada y bueno, son fusilados, ella embarazada. Inclusive tenía en contra al propio padre. Al propio padre y tenía en contra, digamos, ayer viendo eso veía cosas de la prensa actual, ¿no? Porque, por ejemplo, Sarmiento desde Chile y, si mal no recuerdo, Alberdi desde Uruguay pidiendo que tomen una medida drástica porque es una cuestión, en un momento dicen que
que es un dislate lo que está pasando en Buenos Aires, que un cura se escape con una chica de alta sociedad, que hay que tomar medidas. Pero vos me estás hablando de Sarmiento, el mismo que pasaba gastos de orgías. Sí, ¿no? sí, el mismo. Él pasaba gastos, decía orgías, sí, tanto, gastos al Estado. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, ahí pidiendo la cabeza de Camila O'Gorman y de Ladislao Gutiérrez, y por otro lado Rosas, que para mostrar su poder en ese momento también actúa, digamos, como en un momento lo dicen en la película, ni los unitarios ni los federales piensan en Camila, ¿no? Ahora, ¿a qué voy con esto? Que ayer cuando veía la escena donde los delatan y los entregan, me acordé de una escena que nunca se filmó en el cine argentino, que era la escena de la detención de Cogorno. Cogorno era uno de los sublevados del 56, Ajá. primo de Bergoglio, del actual Papa. Ah. Y Cogorno escapa por la provincia de Buenos Aires. Recordemos, el levantamiento militar del 56 es paradójicamente un levantamiento militar cuyo fin era llamar a elecciones. O sea, no instaurarse en el poder. Es un levantamiento contra un gobierno militar, contra una dictadura militar, no es contra un gobierno democrático. Tiene muchas particularidades el levantamiento del 56. Y a Cogorno lo identifican en un paraje de la provincia de Buenos Aires, lo entregan y lo fusilan. O sea, era una historia que tiene muchos puntos de contacto por esto de la delación, el fusilamiento, pero son historias que no están contadas. Claro, está contada la de Dorrego en ese sentido, no que hay un paralelismo. Está contada la de Dorrego, pero faltan muchísimas historias, mucho por contar, sí. Y lo tenemos que contar nosotros. Por eso es importante que el Instituto apoye todo tipo de proyectos, y además no los apoya autárquicamente, autocráticamente. Autárquicamente sí, pues el Instituto es autárquico. No apoya los proyectos autocráticamente, eligiendo a dedo qué proyectos se apoyan y cuál no. Hay comités. Hay comités formados por varias personas que discuten los proyectos y los votan. O sea, me cuesta pensar en... Esos comités van rotando, ¿verdad? Esos comités van rotando. Nosotros tenemos uno, por ejemplo. O sea, no hay alguien que se instala en el puesto ahí. No, o sea, digamos, tengo entendido que puede ser que sí se repitan en otros concursos. Ah, bueno, eso sí. Porque si no, en algún momento se te van a acabar los... Claro, entonces ¿a quién? Pero, digamos, hablando de políticas públicas, como te decía antes, por ejemplo, Historias Breves es una política pública que permitió el puntapié inicial de la carrera de directores como los que estamos hablando, Martel, Caetano, Burman. El puntapié inicial fue una idea del instituto. Sí. Y en el caso de los comités que te decía hoy de selección, muchos se formaron pensando en detectar reclamos o reconocer reclamos, mejor dicho, de la comunidad cinematográfica. Por ejemplo, hace muchos años el de los documentalistas, que se les dio un lugar y se abrió comités especiales para proyectos documentales. O, por ejemplo, que lo vengo contando en varios programas, la política ahora, que es un éxito en San Sebastián, en Sitges, en el Festival de Cine Fantástico, son un éxito las películas argentinas de terror. Bueno, ese era un fenómeno que se venía dando en el cine argentino, pero que el Instituto, a través de su Observatorio de Políticas Audiovisuales, lo detectó y lo empezó a apoyar. Entonces, no solamente hay políticas públicas que nacen de iniciativas propias del Instituto, sino de acciones del Instituto estudiando y pensando en mejorar el mercado cinematográfico, en ampliarlo, en generar más trabajo, más obras. Y los frutos se están dando. Ahora, nosotros le podríamos contestar, en relación a lo que vos decís, a aquel que nos puede estar escuchando, que puede decir que puede pensar, esgrimir, como yo más o menos mencionaba en el editorial, que esto le resulta anecdótico porque él sale todos los días a laburar, etcétera. El argumento ese, ¿no? Ahora, a ese yo le podría contestar, no que yo, sino las estadísticas, les podrían contestar mediante un estudio que circuló hace poco de estudio de impacto económico del sector audiovisual argentino, que el sector audiovisual representa el 5,2% de toda la economía argentina. Por lo tanto, a él también lo involucra, porque es el Estado, ¿sí?, que se está nutriendo de ese dinero que a él lo va a beneficiar.
Claro, pero digamos, lo que te digo yo a colación de la anécdota que contaba... Él no, o sea, esta persona, digo, hipotética que estoy pensando, no establece estos nexos, pero no porque sea tonta la persona. Tiene que ver con que culturalmente hay una promoción mediática bestial de lo contrario, ¿sí? Totalmente, pero además de dónde viene, porque digamos, la mayor parte de los representantes de los ataques contra el instituto vienen del sector de la patria financiera. De la patria financiera. Que si hay un espacio de la economía argentina que no vive del trabajo, es la patria financiera. Vive de la bicicleta, de poner plata acá, sacar allá, pero de trabajo no hablamos, ¿eh? De trabajo, de darle trabajo a la gente, no hablamos. Y esa es la lógica que tienen. Ahora, hay otra Argentina, como bien decías, que hablabas de los modelos en pugna, que apuesta al trabajo, a la industria, al trabajo genuino, porque digamos, mira, a mí me pasó hace unos años en Colombia, un amigo de una entidad colombiana me decía, ustedes tienen una revista muy buena de cine. Yo le nombraba las revistas, El Amante en esa época estaba haciendo cine en las revistas que... No, otra. Una de los técnicos, y me acordé de ADF, la revista de los directores de fotografía. Y él me decía, la calidad técnica que tienen ustedes es extraordinaria. Entonces, los técnicos argentinos no solamente trabajan en el país, trabajan en el mundo. Uh-huh. Las empresas, las productoras internacionales, cuando vienen acá, contratan personal argentino. Y muchos están formados en la Escuela Nacional de Cine, en la ENERC, en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, donde yo trabajo, que genera cantidad de profesionales para la industria que después trabajan en producciones locales y en producciones internacionales. Y en este punto que hablábamos antes de la importancia del Estado en todo esto, no solamente es en la formación de profesionales, sino en el sostén de la industria, porque también se instala el mito que, no, pero si ahora ya están las plataformas. Bueno, tenemos que hablar de las plataformas. Claro. Pero antes de pasar a las plataformas, Adrián, Sí. disculpame que te interrumpa. No. El Inca puntualmente, ¿cómo se financia? Mira, el Inca se financia con lo que determina la ley de cine. O sea que no tiene recursos del Estado destinados a los jubilados, ni a la construcción de escuelas, ni al presupuesto de los hospitales. El Inca no tiene nada que ver con eso, porque tiene una particularidad que es un ente autárquico que recauda sus propios fondos en la industria en la cual actúa, la industria audiovisual. Entonces, el Fondo de Fomento Cinematográfico se nutre de 3 aportes fundamentales. El 10% de la entrada de cine, o sea, vos cada vez que vas al cine, el 10% de lo que pagas de entrada va al instituto. Sí. El 10% de la circulación de videogramas, que hoy, digamos, a nivel físico no está circulando mucho, estamos hablando de DVDs, de Blu-ray, todo ese tipo de formatos, pero también se piensa que videogramas son las... Lo que agarras con las manos, digamos. Sí, sería. pero hoy se está planteando jurídicamente que el videograma también puede ser lo que se emite por las plataformas. Ojo. ¿Por qué? Y sí, porque es un formato de video. Ah. Entonces, en ese sentido, y sé que después vamos a hablar de las plataformas, pero no quiero adelantarme. Pero, y el tercer, recurso que tiene el Inca es el 25% de lo que recauda el ENACOM en los canales de televisión y de cable. Entonces, de lo que recauda el ENACOM, que era el viejo Confer, ¿no? Transformado por la ley de cine en AFCA. Perdón, canales de televisión cable que son privados. Sí. Por eso. Entonces recauda ahí. Pero, digamos, y que pasan películas, por eso recauda ahí. O sea, el espíritu de la ley de cine, que después vamos a hablar mejor de eso, es grabar a cada medio de exhibición del cine y del audiovisual. Entonces, no toca ningún otro recurso del Estado. Con eso, el 50% lo tiene que dedicar, el 50% de lo que recauda lo tiene que dedicar a la producción audiovisual. Y el 50% restante es el funcionamiento del instituto, los programas del instituto, la escuela de cine, Ventana Sur que... ¿Qué es Ventana Sur? Ventana Sur es un mercado cinematográfico que lo hace desde hace 10 años el instituto, donde genera un espacio de encuentro entre productores y realizadores de toda América Latina y de Europa.
O sea, vienen de Europa, de Estados Unidos, acá se hace en Buenos Aires, todos los años, entre noviembre y diciembre. Y si hablamos de negocios, es una plataforma de negocios, auspiciada por el Inca, bancada por el Inca con sus fondos. O sea, toda la organización de Ventana Sur está también con el mercado de film de Cannes asociados. Es una coproducción. Y después tenés el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que es el evento cinematográfico más importante de América Latina. Es un festival clase A. Y eso también se hace con fondos del instituto. Inaugurado durante el primer peronismo. Inaugurado durante el primer peronismo en el año 54, sí. Uh-huh. Sí, sí. Ahora, lo que me queda claro en lo que vos estás planteando de cómo se financia el Inca, esto que clarificaste recién, es que derriba absolutamente el mito de que el Inca nos está sacando dinero, de que el Inca es un gasto. Al contrario, es generador. Claro, hay una es cosa generador de dinero. Que dice este personaje que se está presentando en elecciones, Milei, que dice... yo al Inca lo cierro porque da déficit. No puede dar déficit el Inca. No tiene argumentos para eso. No. O sea, se apoya precisamente en la falacia. ¿Sí? Claro. Y entonces, y además la falacia y el desconocimiento que hay sobre todo lo que se hace en el Inca. Por ejemplo, mira, hace poco participé en un extraordinario, que les recomiendo porque está todo en YouTube, seminario de cineclubismo latinoamericano. Coordiné una mesa... Y bueno, escuchaba ahí expositores de países hermanos que tienen una situación mucho peor que la nuestra en materia cinematográfica. Por ejemplo, no existen salas para proyectar el cine local. Entonces el cine local, la única forma de verlo es en cineclubes. Y la verdad que el cine local es un cine tradicionalmente muy visto en la Argentina. O sea, el cine argentino es visto por el público. Tuvimos el mega éxito de Relatos Salvajes, pero también recientemente en Argentina 1985. Uh-huh. Entonces, está bien, Argentina 1985, muchos saltaron a decir, no, pero eso no tiene fondo del Inca. Bueno, pero se produce en una industria fundamentada en la acción del Inca. Y todos los que participaron, o el 90% de los que participaron en Argentina en 1985, en algún momento recibieron una ayuda del Inca. En sus inicios como productores o como directores, en algún momento recibieron algún tipo de ayuda del Inca. Bien. Bueno, presentamos el tema musical que elegiste. Sí. Enúncielo, por favor. Bueno, es Vuelvo al Sur, un tema de Pino Solanas y de Piazzolla. Sí, señor. Solanas y Piazzolla componen para 2 películas de Pino. Componen para El exilio de Gardel y para Sur, que para mí es una... Mirá, escribí un trabajo, está inédito, sobre Sur, sobre El exilio de Gardel y sobre Las veredas de Saturno de Hugo Santiago, sobre el exilio y lo tanguero en esas películas, ¿no? Y uno la ve y cada vez le encuentran más cosas a Sur. Además, mirá, yo que trabajo en una biblioteca, les recomiendo un libro que hay sobre Sur, que es maravilloso. Se llama La Mirada. Se consigue, yo me lo compré por Mercado Libre. La Mirada es una entrevista que le hace Horacio González a Pino Solanas, Ajá. que ocupa todo el libro, sobre la realización de Sur. ¿Se consigue? Sí. Si no, lo van a leer a la biblioteca del Inca. Si no, lo vienen a leer a nuestra biblioteca. Y bueno, ahí además tienen un sobre la película, con todo el material de prensa de la época. Chino Nicolás Román, que no te presenté y ahora te presento. ¿Cómo estás? Viste, uno a veces duerme. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué te parece si vamos con el tema? Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur
como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur, sur, te quiero. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Habíamos dicho, Adrián, que también era la garganta de Goyeneche. Sí, claro, bueno, este es el último Goyeneche, digamos, ¿no? Así no, es. No es el mejor. Pero es verdad que lo que me dijo una vez un gran músico argentino actual, Julián Peralta, me decía, toda la cultura rock donde se instala que cualquiera puede cantar, pues no solamente cantan los mejores, cantan, digamos, hay algunas voces de rock, que a mí me gusta rock, pero reconozcamos que, No, que hay algunos voces que no, hay algunos que son tremendos. Sí. Permitió el último Goyeneche. Esa cultura de que cualquiera puede cantar permitió el último Goyeneche, que se lo escuchara, y claro, tiene una intensidad, tiene un resto del gran cantor que había sido, digamos, por ahí no es su mejor momento, el final, pero canta con una intensidad y un fraseo, y este tema para mí es extraordinario porque nos habla también de algo que es lo que estuvimos hablando en la charla, pensarnos desde acá. El Inca también es una manera de pensarnos desde acá, pues si no nos pensamos nosotros, nos piensan otros, pero para los intereses de otros. Claro. No para nuestros No, intereses por como supuesto, país, ¿no? por supuesto. Bueno, ¿qué te parece si incorporamos a alguien a la charla? ¿Sí? Bueno. Es alguien que vos conocés muy bien. Sí. Que nos va a clarificar un poco en relación a todo lo que es la cuestión judicial, digamos que a nosotros... Legal, judicial, que a nosotros un poco, no sé, a mí por lo menos me excede. ¿Sí? Porque fue gerente de asuntos jurídicos del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, desde el periodo de septiembre de 2010 al 2015, o sea, estuvo unos 5 años más o menos, ¿sí?
y fue asesor en la actividad administrativa y de fomento al cine y artes audiovisuales y representación judicial. Representó judicialmente al organismo en causas administrativas y judiciales. Es abogado, por supuesto, eso va de suyo, y aparte docente universitario. Estoy hablando de Orlando Pulvirenti. ¿Cómo estás, Orlando? Luis Frank te saluda y estoy acá con Adrián Mollo. ¿Todo bien? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Adrián. Los estaba escuchando atentamente. Siempre es un placer hacerlo. Y bueno, sí, está bien la aclaración de Adrián, más que judicial, legal, ¿no? Es decir, he tenido representación judicial, pero siempre es un problema cuando estás en ese frente. Claro, el tema es no llegar ahí. No, claramente no. Y la función fundamental del Inca no es esa, es la que estaba señalando Adrián, de fomento de la actividad de cine y audiovisual, con un espectro cada vez más amplio, ¿no? Claro. Y ustedes estaban introduciéndose a la cuestión disculpen el pichicho, la compañía. Hay como una lanza ahí atrás, ¿no? Sí. Sí, siempre tenemos es más la alerta que lo que hace el perrito, pero bueno, ahí estamos, la compañía. Sí. Te decía, estaban introduciéndose en un tema muy importante que es el tema audiovisual, referido a las plataformas, que es obviamente el nuevo desafío, ¿no? Uh-huh. Primero te quería hacer una pregunta, Orlando, en relación a una lectura tuya, ¿no? Adrián mencionaba hace un rato que efectivamente el gran enemigo que tenemos, cultural y fáctico, es el sector financiero, ¿sí? Así, dicho directamente. Ahora, lo que te pregunto es, para que ese sector financiero pueda explayarse y tener la impunidad que tiene, hubo una ley de entidades financieras durante la dictadura cívico-militar que hasta hoy día nadie se animó a derogar. ¿Por qué ocurre eso y qué es esa ley? ¿En qué consiste esa ley? ¿Tenés una lectura de todo esto? A ver, indudablemente hay algunas cuestiones que se tornan intocables y que es un poco lo que estaba planteando el otro día el ministro de Economía, Sergio Massa. Uh-huh. La necesidad de modificar la manera en que impactan los impuestos también tiene que ver con las entidades financieras. Indudablemente es un sector lobista con mucho poder y eso influye en la agenda y lo que se puede hacer y no hacer. Uh-huh. Y creo que gran parte del desafío político es tratar de evitar que algunas entidades no soporten ningún peso de la distribución de la puja económica y otros lo hagan. Claro. Tiene que ver con una justicia distributiva que sé que se ha convertido en mala palabra para alguna posición política. Pero que los que reivindicamos el rol del Estado sostenemos que es ser árbitro precisamente de esas diferencias y tratar de lograr equilibrios. Sí, absolutamente. Evidentemente es un sector muy fuerte, de los más fuertes, porque nadie tocó esa ley jamás, ese es el tema. No, indudablemente es así. Lo demuestra precisamente su posición impositiva, donde es beneficiada respecto a, por ejemplo, el contribuyente de a pie, el que compra algo en el kiosco y tiene que pagar IVA, que ahora tiene un reparo transitorio, veremos si es definitivo, pero que te marca una diferencia notable en cómo se trata el que tiene y el que no tiene en la Argentina. Claro. Ahora, Orlando, yendo directamente al punto que nos ocupa, ¿no? Y, digamos, trazando un panorama general, ¿no? ¿Qué ley o qué leyes rigen lo que sería la actividad del cine, ¿no? En nuestro país, en Argentina? Bueno, como te mencionaba Adrián recién, nosotros tenemos un viejo esquema de fomento del cine a través de un fondo que lo trascendente es que el fondo nace incluso antes que el Inca. Ese fondo tiene origen en la época del primer peronismo. Surge como una manera de tomar parte del precio que se pagaba por una entrada de cine, y de ese total parte iba a la Fundación Eva Perón y parte la propia Fundación Eva Perón dedica al fomento del cine, un 33%. Y luego de ello llegamos a una ley de 68, que es la 17741, que ha imperado con modificaciones básicamente el 2001 y 2002, con el decreto 1536 y el DIM 1248 previo, y eso es lo que da el contexto inicial de lo que es el Inca como institución, que es un ente público no estatal, definido así en la crisis del 2001-2002, uh-huh, como una manera de evitar que el Estado pudiera apropiarse los fondos que están específicamente asignados a la cinematografía.
y a las artes audiovisuales. ¿Por qué digo esto? Porque esta conversión de ente autárquico a ente público no estatal que se hace precisamente con el decreto 1248, lo que apuntaba era que el Estado no financiara, pero que tampoco el Estado sacara la plata del financiamiento del cine. Claro. Esto lo digo porque en tu prevención frente a avances neoliberales, una de las cuestiones es la tendencia ya no solamente a no financiar, sino la tendencia a hacerse de propios recursos de una entidad que no los toma del Estado, porque los toma a través del financiamiento que te dijo Adrián, del precio de cada entrada de cine o del aporte que hace la industria audiovisual en la difusión por los canales a través del pago de las pautas publicitarias. Claro. Y ese financiamiento es propio y no estatal. Claro, y al ser propio, no estatal, o sea, al conservar la idea de la autarquía, lo que promueve es que nadie pueda tocar eso. Ahora, quien de algún modo quiere meter mano al Inca desde el aparato de Estado, ya queda en evidencia que eso, digamos, es meter la mano en una lata ajena. Mirá, es una tentación. Por suerte, y a pesar de que yo tomé la decisión en el 2015 de no continuar durante la gestión, el cambio de gestión, por eso me fui del Inca, a pesar de tener más de 5 años de estar allí, sí. En un área que puede confirmar Adrián, es bastante compleja, porque los gerentes de asuntos legales no suelen transitar mucho tiempo. Creo que fuiste el que más tiempo estuvo. Sí, creo que sí. Sos un estoico. Pero porque me encanta. Sí, pero porque me encanta, me parece que es un sector muy comprometido, es un sector que merece apoyo, es gente creativa, es gente que lidia con todo lo que lidia cualquier argentino de a pie, que son las dificultades de los cambios permanentes de paradigma, y hace una cosa maravillosa que se exporta en el mundo, es decir, y que tiene que ver con nuestra cultura. Y lo que sí asumí es que el cambio de gestión lo que iba a provocar es esta visión economicista de que el fomento, entre otras industrias culturales del cine, es un gasto. Y claramente no lo es una inversión, y creo que la más inteligente que puede hacer el Estado, porque se vuelca en ese 5% de PBI que vos manifestás, y para el cual Argentina es un país muy competitivo en el mundo. Es decir, incluso para aquellos que tienen esta visión económica, si el tema es alentar las industrias competitivas, la industria audiovisual argentina es muy competitiva y tiene un techo enorme para poder alcanzar el desarrollo. Entonces, hasta con una visión sesgada, que analiza las cuestiones con prismas distintos del que uno culturalmente aplica, hasta es inconveniente afectar el financiamiento en materia audiovisual. Claro. Ahora, yendo al beneficio directo, no estoy tratando de establecer un nexo con aquellos que no están ligados al sector audiovisual. ¿Qué derechos vendría a proteger la ley federal, que es una ley federal, la ley de cine, ¿sí? Eso es lo importante remarcar, ¿no? Que tiene criterio federal, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué derechos estaría protegiendo? Mirá, en primer lugar está protegiendo una cláusula que está en la Constitución Nacional, que es la cláusula de fomento. Artículos 75, 18 y 19. Esto para los que quieren llevarse puesto el Inca, sepan que hay protección constitucional. Porque la política de promoción de la cultura, entre las cuales está la producción audiovisual, tiene regambre constitucional. Y de hecho te cuento, uno de los primeros fallos que tiene que ver con el rol del Estado en fomento es el caso Callao, el famoso caso Callao, claro, donde lo que se protegía es espectáculos públicos que el Estado le imponía a los cines frente a la dificultad que tenía el teatro, y la Corte dijo, no, esto es constitucional, es cierto, hay una cierta afectación del derecho de propiedad privada de los dueños de los cines, pero fomenta una actividad que necesita tutela estatal. Y desde allí para adelante, el rol estatal no ha sido cuestionado, que es un rol de fomento. Entonces, si vos preguntás, el primer andamiaje es constitucional. Pero además la Argentina ha celebrado una serie de convenios internacionales en materia de protección de la cultura, que incluso tiene exenciones, hasta organismos que son superfinancieros, como el GATT, en materia aduanera y arancelaria, para el capítulo cultural hace una excepción. Y esto tiene que ver con que la cultura es algo íncito a cada nación y que merece tutela y protección por parte del Estado. O sea, el primer andamiaje es constitucional. Después tenemos la ley 17741 con su texto ordenado, de esos dos decretos, 1248 y 1536, que le dan un sustento de ente público no estatal, respecto del cual el obrar del Estado tiene que ser de respaldo y apoyo en lo que tiene que ver con su funcionamiento, no económico, sino desde el punto de vista de su andamiaje legal, ¿no?
Claro, claro, claro. Aparte que, o sea, en base a esas mismas estadísticas, sí hay que destacar, ¿no?, que el sector audiovisual es el 32% del valor bruto de producción de todo el sector cultural, ¿sí? Entonces, Sí. es absolutamente representativo ese porcentaje, ¿sí? O sea, es bien exponencial. Pero te digo una cosa con respecto a lo que decía Orlando hace un ratito. A mí me tocó estar en el instituto cuando el instituto perdió la autarquía en los 90. Digamos, seguía recaudando los fondos, pero iban a las arcas generales del Estado. Sí. ¿Qué hay detrás de eso, de lo que planteaba Orlando, de la cuestión neoliberal con respecto a quitar los impuestos específicos, las asignaciones específicas? Recordemos que hace pocos meses estábamos Sí, luchando exacto. porque iban a caducar las asignaciones específicas, tanto ¿Qué? del cine como del teatro. Perdón, ¿qué son? Es lo que te contaba antes, los Bien. impuestos que se recaudan está. en la industria y van a parar a un determinado organismo, como en este caso el Inca. Sí. Entonces se recauda en la propia industria audiovisual y va a un organismo que fomenta la industria audiovisual. O sea que no hay, como decía Orlando antes, no se desvían esos fondos, no hay forma de capturarlos. La intención que tuvieron en el 2017, cuando sale esta ley, que por suerte pudimos postergarlo por 50 años, el tema de las asignaciones específicas, es porque el plan neoliberal es generar un fondo común del Estado. Fíjate que yo siempre lo cuento, que vos lo sabés, Orlando, que en pleno macrismo se sacó el impuesto a los celulares que había para fomentar el CENAR, que era el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde practican nuestros deportistas olímpicos. Ese impuesto específico que salía de los celulares, que era un 1% de cualquier transacción del celular, generaba que se pudiera mantener la preparación de los atletas olímpicos. ¿Qué pasó? Durante el macrismo dijeron, no, los fondos están igual, no necesitamos este impuesto, lo sacamos. Bueno, el presupuesto se fue achicando exponencialmente todos estos años y los resultados se están viendo en las competencias olímpicas o panamericanas. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque genera una enorme caja para el gran negocio que existe en la Argentina, que es el endeudamiento externo. Si nosotros no entendemos que el endeudamiento externo es un gran negociado donde participan bancos, entidades financieras, todo, y necesitan que la rueda siga girando y que los fondos los saquen de cualquier lado, incluso a expensas del trabajo y de la cultura. Y es lo que está detrás de todos esos intentos contra el Inca. Bien, bien. Bueno, y hablando de negocios, ¿quién de los dos quiere empezar con el tema plataformas? No, Orlando tiene que hablar, fue un pionero en A el ver, tema. a ver, Orlando. A ver, esto que menciona Adrián es que en el 2013, cuando vimos el fenómeno Netflix apareciendo en Latinoamérica, te cuento que lo vi en una conferencia en Brasil, aparecía un plan de negocios donde se expandían cada 2 semanas en 3 o 4 países latinoamericanos sin pedir permiso a nadie. Y esto que menciona Adrián es que en el 2013 yo emití un dictamen diciendo que el concepto de videograma comprendía las plataformas. Y en consecuencia quedaban sujetos al pago del impuesto al cine. Sosteníamos que había obligación de tributar. Bueno, al día de hoy todavía estamos discutiendo eso. Ese dictamen fue el 2013. E indudablemente las grandes plataformas hoy son un actor sustancial en el campo audiovisual y están generando necesidad de regulación en todo el mundo. En Francia y en Italia ya empezaron a exigir el pago de contribuciones e impuestos a las plataformas. Ahora, pregunta, disculpa que te interrumpa, ¿no? Con esto. O sea, Dale. la ley está entonces como para, digamos, establecer que las plataformas paguen el canon que tienen que pagar. El tema es que no se hace cumplir, ¿entendí bien? A ver, en mi interpretación corresponde que lo paguen, pero fue mi interpretación jurídica. Bueno, fue la mía también. Sí, hay algunos organismos que no lo han interpretado de esta manera. Se me va tu voz, por momentos se me va, discúlpame, se me va tu voz por momentos, ¿sabes? A ver, fíjate, ¿me escuchas ahí? Sí, a ver ahí. ¿Escuchas bien ahí? Sí. Bueno, te contaba, el dictamen nuestro fue en ese sentido y fue puesto en conocimiento de la FIP, que es el organismo recaudador. Sí. Ahora, obviamente, las plataformas sostienen que al no estar expresamente establecido, hay una cuestión de legalidad tributaria. Para mí la ley es bastante clara en cuanto a qué alcanza, y el concepto de videograma es indudablemente lo que ellos están
transmitiendo. Claro. Ahí hay una puja, en su momento los organismos que manejan datos, a ver, ¿cuál es el argumento defensivo de las plataformas? Dice, nosotros en realidad transmitimos datos, no imagen. Y cuando uno accede a mi plataforma, al lugar donde está la emisión del dato. Es un artilugio para sostener que no estás transmitiendo cine. Y hoy toda la realidad te lo desmiente, hasta el punto que reciben premios internacionales por películas exhibidas en plataforma. Premios de cine. Entonces, acá hay una cuestión de interpretación muy fina respecto a una realidad que te demuestra que efectivamente están haciendo difusión de videograma y como tal, en mi concepto, deberían tributar. Claro. Y aparte digo, esto también si quiero lo extiendo a otras áreas como, qué sé yo, las redes YouTube tampoco paga, digamos, a todas las repeticiones de los programas, a los actores, por ejemplo, ¿sí? O sea, ahí se extiende, digamos, ese saqueo que va por otro lado, se podría decir, ¿no? Porque es un saqueo, digamos, hay digamos, una metida digamos, algo que no se le paga al Estado, pero tampoco se le paga, digamos, al trabajador, ¿sí? Está en dos frentes eso. Al autor. Al autor, sí, porque el actor es autor. Es el derecho de propiedad intelectual. Exacto. Sí, es el derecho de propiedad intelectual. Para lo cual suelen ser muy respetuosos las agencias norteamericanas cuando se trata de producciones americanas, pero no tanto cuando son producciones de otros lugares. Claro. Y eso es lo que Europa ha reaccionado. La Argentina tiene sus proyectos de ley en la materia. Pero como señalaba Adrián, tenemos una mora importante en el tratamiento de estas cuestiones y cuesta entender que diputados argentinos sean de una bancada o de otra, no comprendan que en el fondo acá hay cuestiones sí de política de Estado y defensa del trabajador argentino. Claro. Claramente es un tema. Claro. Adrián, ¿tenés algo que agregar? No, que además un trabajo legal y digamos, para nada precarizado. Estamos hablando de un trabajo, digamos, trabajo genuino. Absolutamente. Entonces, a nosotros nos pasaba que, por ejemplo, cuando salió la ley de derecho de intérprete, venían los actores retirados, todo a que nosotros les certifiquemos la participación en determinadas películas para poder cobrar ese. Pero claro, cuando llegamos, como vos decías, a YouTube, a otras plataformas, ahí no es tan fácil cobrar. Ahí tenés el problema global. Les voy a contar algo, que no sé si lo saben. Por estos días, vieron que hay muchas de las películas de la historia del cine argentino, digo, la línea de tiempo del cine argentino, desde después del periodo mudo, podríamos decir, en adelante, que están muchas en YouTube, ¿sí? Sí. Bueno, estos días volaron varias. Sí. Y te diría un montón. Algo pasó ahí. ¿Sí? Bueno. Ahí hay que ver quién. En el medio de toda esta contienda, de todo lo que, digamos, se está discutiendo, lo que está en el candelero, volaron un montón. Ajá. Bueno, ahí está un tema. Bueno, pues eso sería para otro programa. No, está bien, pero ya que mencionamos las películas argentinas. Igual, por ejemplo, Orlando, bueno, yo lo conocí obviamente durante su paso por el Inca, pero a mí me quedó muy grabado la vez que, porque un poco lo que hablamos en la tanda, nosotros en el instituto continuamente nos estamos capacitando. No es que entramos al instituto y nos quedamos con lo que sabemos. Continuamente nos estamos capacitando, se nos exigen cursos. Bueno, diferentes cosas que tenemos que ir cumpliendo año a año para ser mejores, digamos, empleados públicos. Orlando nos dio las clases en 2015, eso no me olvidó más, sobre la ley de cine, donde nos explicó los fundamentos y el origen de la ley de cine, que un poco lo hablaba con el tema del peronismo, pero también él decía una equivalencia con otros países que también tienen una situación muy parecida a la nuestra, por ejemplo Francia, que tiene una industria desarrollada de cine, pero tiene enfrente el monopolio norteamericano. Entonces también claro, es una defensa de soberanía y de trabajo argentino. Entonces, Orlando lo explicó muy bien. El fundamento legal, el espíritu, como diría Montesquieu, ¿no? El espíritu de la ley. Sí, el espíritu de la ley. Que sería ese. Bueno, por ahí Orlando lo puede explicar mejor que lo que acabo de explicar yo.
al respecto. Orlando, bueno, más allá de... Bueno, el espíritu de la ley tiene que ver en gran medida... Perdón, no que me meta en el medio, vos le tiraste la pelota a Orlando, pero Sí. me metí yo. De algún modo, algo que ya se desprende de las mismas palabras de la ley, se podría decir, ¿no? Que ya hay algo que no hay demasiado que interpretar, más allá de que la ley es interpretable, ¿no? En general, Sí, ¿no? lo que pasa es que, digamos, hay que interpretar porque justamente todos estos ataques se basan en la desinformación. Sí, absolutamente. Entonces, entender que hay un espíritu de una ley que tiene más de 60 años de sancionada con sus modificaciones, pero el espíritu viene de, como decía Orlando, de hace muchas décadas, y que hay que sostener porque ha sido exitosa a lo largo del tiempo, sin duda. Uh-huh. Orlando, una pregunta. En relación a lo que fue la malograda, digamos, y cacheteada ley de medios, ¿sí? La ley de servicios de comunicación audiovisual, Sí. ¿ahí estaba contemplado algo de todo esto o varios puntos? Sí, ahí tenía dos cuestiones contempladas. Primero, lo que tiene que ver con el financiamiento, porque hay una reglamentación en los artículos 67 y 97. Ajá. Y el segundo aspecto es la cuota pantalla, Claro. que es un tema no menor. Que es esto que planteaba Adrián, de que en algunos estados latinoamericanos no tienen la capacidad o la posibilidad de exhibir su propio cine. Entonces la pregunta es, si yo fomento la producción y después no tengo el mecanismo de exhibición, ¿de qué sirve lo que produzco? Entonces, una cuestión necesaria es que entender que el INCA contempla todas las fases que tienen que ver con la producción audiovisual, que va desde la producción hasta la distribución y finalmente la exhibición. Uh-huh. Cómo le llega a cada televidente o a cada concurrente a un cine el producto. Y en eso tenemos cuotas pantallas que la ley de medios preveía también para la exhibición en canales de televisión. Y esto también, es bueno lo que dijo Adrián, se da mucho en Europa. Es decir, la Argentina innova en muchas cuestiones y en otras toma el precedente de países que confrontan con la misma industria audiovisual monopólica que básicamente es la norteamericana. Claro. Y un dato que mencionaba Getino, que es fundamental. En el plan Marshall, es decir, vos estabas reconstruyendo toda la economía europea, fíjate la importancia que tenía para Estados Unidos el cine, que una de las condiciones que le puso a los países europeos es que no podían tener cuota pantalla. Es decir, lo que le exigía a los europeos era que le liberaran sus pantallas. Claro. Esto no es casual. Atrás del cine y atrás del audiovisual, hoy en un sentido mucho más amplio, va la cultura de un pueblo, pero va también la industria, el comercio, la posibilidad de colocar tus bienes en ese otro estado. Fíjate que el rock argentino se escucha en toda Latinoamérica. Es un producto cultural en la cual la Argentina ha tenido la capacidad de producir para toda América. Lo tuvo en el cine en la década del 40 y del 50 y todavía sigue siendo influyente. Estados Unidos lo sabe esto desde siempre. La industria cultural importa patrones de conducta y coloca atrás del arte sus productos. Entonces los chicos de hoy no quieren ir a la República de los Niños, quieren ir a Disney. Claro. Son 50 años de colonización de ese camino. Sí. No, absolutamente. Algo para cerrar, estamos a un minuto de terminar el programa, se los digo a ambos. Una cosa muy, muy breve. Qué bueno que tengamos, te agradezco Luis, que tengamos la oportunidad, Orlando como es compañero del Inca y como especialista, y yo Orlando también, vos ya sos un abonado del programa, pero Orlando la comprometo para que la sigamos en otro programa, si te parece. Sí, voy a tratar de estar ahí. Discúlpeme, la lejanía geográfica un poco me aparta. Pero no para que vengas, digo, pero para que estés en otro programa presente, sea como sea. Sí. Pero una cosa, un placer, Luis, discutir estos temas. Bueno. Eso, que me parece importante, que también lo decía Massa el otro día por la televisión. Basta que hablen los que no saben del tema, que los medios son hablemos sin saber. Entonces acá lo tenemos Orlando, que te habla con artículos de leyes, con fundamento, con conocimiento de causa. El otro día también Massa me gustó una cosa que dijo, y tal, le decían por el economista Broda, dice, ¿y ese qué hizo? O sea, porque también es eso, lo que hicimos. O sea, yo dirijo una biblioteca que es de las mejores bibliotecas de Latinoamérica y no se hizo de casualidad. Se hizo porque nosotros estudiamos y nos preparamos y cada día mejoramos el tema de gestionar una biblioteca. Orlando hizo lo suyo en su gestión y ahora está en RTA. Entonces, con mucho conocimiento de causa. Entonces, hablemos con conocimiento. Demos el micrófono a la gente que sabe de los temas, que hace, y basta de charlatanes. Absolutamente. Sí, es así. Sí, o sea, eso tendría que ir de suyo para todo el mundo, pero sí, pareciera que no, culturalmente es complicada la pulseada.
Orlando, te despido por ahora y nos encontramos en otro programa y muchísimas gracias por tu palabra y tu aporte. No, muchas gracias a ambos, un placer estar en contacto con tu audiencia. Gracias Luis, a disposición. Bueno, un abrazo. Estuvo con nosotros Orlando Pulverinti. Y ahora, Adrián, nos quedamos solos con el Chino, por supuesto, los tres, nuestro operador, y nos tenemos que ir. ¿Querés cerrar con algún comentario? Algo, pero tiene que ser una línea. Una línea. Yo no creo que, digamos, el otro día me preguntaban si el Inca está en peligro. Está bajo amenaza. Peligro Bien. Es otra cosa. Porque nosotros estamos dispuestos a no pelear por el puesto de trabajo, pelear por una política de nuestro país. Por nosotros nos ponemos la camiseta argentina todos los días. Absolutamente. No para los mundiales nada más. Claro, y eso es lo que mencionaba de algún modo, haciendo simetría con el comienzo del programa, el pensamiento sobre el otro. Totalmente. Como comunidad. Como comunidad. Chino, muchísimas gracias. Y nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferia del Cine. Quédense en Radio Caput, que ya viene Clave de Fa. Hasta la próxima. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en la gloriosa Radio Caput para comenzar nuestro programa Clave de Fa. Luego de las Periferias del Cine, hermoso programa de esta radio, y con la compañía de cada domingo de Nico el Chino Román, vamos a invitarlos a escuchar como primera canción de este programa a un grande de la cultura popular. Y digo un grande de la cultura popular porque no solamente fue un cantor, sino también un gran cineasta. Estoy hablando del querido Leonardo Fabio, que lo recordaremos a él y también recordaremos lo que dice esta bellísima letra, Si mi guitarra canta. Con todos ustedes, Leonardo Fabio, en Clave de Fa. Si mi guitarra canta como